Por eso, mejor charlamos con los que saben. Entrevista en Pasos Perdidos. Entrevista. Y a las 9 de la mañana y 3 minutos con 6 grados 7 décimas de temperatura. Seguimos con Pasos Perdidos. Durante este programa, tanto ayer como hoy, estuvimos viendo varios indicadores de la economía que eran bastante desfavorables a las políticas del gobierno nacional. Ayer con la caída del PBI, con el aumento de la desocupación. Y hoy, que lo estuvimos viendo también, con el coeficiente Gini, que marcó un aumento de la desigualdad del año pasado a este año. Pero bueno, para entender un poco los números, estamos en comunicación con Martín Epstein. Él es analista económico del CEPA y gentilmente está comunicado con nosotros. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué análisis podemos hacer? Me parece que de los tres números, ¿no? Estos, y por ahí hay algunos más que se me está escapando, pero el PBI, la desocupación y el coeficiente Gini. Mira, sí, yo coincido, creo que son tres indicadores que hay que leerlos en simultáneo o tenerlos los tres sobre la mesa, porque efectivamente dan cuenta del efecto que tiene la política económica que el gobierno nacional está llevando adelante. Primera cuestión, son tres datos que te permiten mirar o tener una película un poco más clara del efecto que tuvo la primera gran decisión del gobierno de Milei, que fue la del salto de la devaluación allá por diciembre de casi 120%. Sí. Y que el efecto lo estamos mirando en el primer trimestre del año. Esto quiere decir, no estamos al día, esto quiere decir que nos va a faltar ver qué va a pasar en el segundo trimestre, pero este primer trimestre ya nos muestra un deterioro muy significativo, tanto del Producto Bruto como de la distribución del ingreso y, junto con esto, un empeoramiento de las condiciones de actividad y empleo. Los tres indicadores son muy malos, sí, y muestran retrocesos muy marcados respecto a cualquier punto de comparación anterior. Sí, además estábamos viendo, sobre todo los de ayer, no me acuerdo del coeficiente Gini de cuándo, pero eran de marzo, o sea que hoy todo debe estar peor. Sí, el coeficiente mira también ese primer trimestre del año y en la serie que muestra INDEC como para hacer la comparativa es el peor dato que tenemos de la serie desde 2016. Hay que remontarse recién a la crisis del 2001-2002 y su salida para encontrarnos, sí, con un coeficiente Gini peor que el que tenemos ayer, pero aparte porque el salto fue muy significativo. Te hago una consulta por un debate que teníamos acá en un portal, en algún lado salió que este era el peor desde 2008 y nos llamó la atención porque dijimos, pero 2008 no fue un tan mal año, digamos. ¿No es así o no es así? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en realidad lo que viene pasando es que cuando vos mirás el índice desde 2001-2002, que es el peor momento, sí, la desigualdad en la distribución era tan significativa que recién se pudo estabilizar un poco mejor en 2006-2007. Y 2008 tuviste una crisis internacional que efectivamente te pegó en la economía doméstica. Pero aún así, cuando, insisto, vos mirás la serie larga, es de los peores saltos desde el 2001 para acá, indiscutiblemente, y mucho más cuando lo ves desde 2016 para acá. O sea, ahí no hay duda que el salto en materia de regresión en la distribución es notable. Pero además porque, insisto, no es el piso, ¿sí? Todos los indicadores tempranos de actividad y toda la actividad que podemos ver, claro, el segundo semestre del año sugieren que todo lo que generó que la desigualdad empeorase en el primer trimestre va a empeorar incluso más en el segundo. Sí. Sí, Martín, ¿cómo estás? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Quería preguntarte porque los números claramente, como venían repasando con Fernando, no están cerrándole de manera, por lo menos en la micro, positivas al gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que haya alguna manera de
pegar una mentirita con estadística en los próximos meses con respecto sobre todo a esto que dice Javier Milei de los salarios ganándole a la inflación, teniendo en cuenta que ya hubo 2% de aumento del desempleo, que hay en eso una reducción de la cantidad de masa laboral dando vueltas? ¿Puede llegar a ver desde ese lugar una posibilidad de Milei de profundizar en la mentirita y ganar un poco de imagen positiva? Mira, yo creo que el gobierno se va a agarrar de cualquier dato que pueda para sostener que el programa económico es exitoso. Cualquiera, y los datos pueden ser desde un superávit conseguido a partir de pisar partidas o de licuar ingresos, como viene haciendo desde que asumió. Digo, la única forma de explicar el superávit fiscal y financiero que tiene el gobierno nacional es a partir de partidas que están pisadas, ¿sí? Ejemplos concretos, vialidad prácticamente sin presupuesto, y después tenés rutas en el sur que están congeladas porque vialidad no tiene sal para tirar en las rutas, o licuación de ingresos de manera fenomenal en todos los laburantes del sector público, o jubilaciones que no han sido compensadas por los efectos de la inflación. Y ahí tenés varias variables que explican el superávit, pero además porque tiene compromisos que no paga este gobierno, ¿sí? No le paga a Camesa, no paga obra pública deudada, digo, así cualquiera logra que la cuenta le cierre. Pero además el problema más grave que tiene hoy el gobierno es que quería construir un relato de que este era un modelo virtuoso que permitía la acumulación de reservas, y eso está empezando a entrar en cuestión, ¿sí? Si vos te fijás el saldo del Banco Central en el mercado único de cambios en el último mes y medio, ha sido entre empate y negativo. Claro. Supuestamente este es el momento en el cual el gobierno nacional o el Banco Central en realidad debería tener su mayor saldo favorable. Su mejor momento. Eso, y más que se está especulando como que va a haber un aumento de la inflación en junio, van a ser dos golpes duros para el gobierno. Yo te agregaría una cuestión más. Digo, todo el mundo, los privados hablan de una inflación que puede rebotar un poco en el mes de junio, pero la cuestión más importante no es solamente si en junio rebota un poco la inflación. La cuestión más importante es que desde el Fondo Monetario, desde el mercado, le están midiendo el aceite a Caputo respecto a el tipo de cambio hoy. Claro. Y hoy ya muchos están diciendo, che, el tipo de cambio está atrasado. Sí. Y aunque Milei quiera salir a marear, como salió el otro día hablando con Feynman diciendo que no estaba pasando eso, pero hay un dato que es irrefutable. Los ojeros exportadores no están liquidando. Entonces, el tipo de cambio no les conviene, o creen que el tipo de cambio debería ser más alto. Según los cálculos que tienen ustedes, ¿cuál sería el tipo de cambio, o según los datos que tienen en relación a lo que dicen los diferentes sectores económicos, cuál sería el tipo de cambio que hoy en día impera, por así decirlo, en la Argentina? Mira, yo tengo varias respuestas para esto, ¿sí? La primera es qué tipo de cambio reclama el sector exportador, sobre todo el agroexportador. Y ese sector reclama un tipo de cambio más parecido al contado con liquidación o al DU. Esto quiere decir, hoy una brecha cercana al 50%, y hagamos la cuenta, debería haber una devaluación en ese orden para que el campo diga, este número me gusta. Pero miremoslo en términos de comercio internacional. El índice de tipo de cambio real multilateral, que es el que mide nuestra moneda respecto a las monedas con las que competimos o con las que nos relacionamos, pegó un salto muy brusco con la devaluación de diciembre del 2023, pero hoy ya está en niveles inferiores a el día previo a la devaluación, con lo cual los mismos que antes te decían, che, el tipo de cambio está atrasado, hoy deberían estar diciendo lo mismo, el tipo de cambio está atrasado. En cuanto, bueno, depende de cuánto el gobierno crea que sea necesario correrlo. Ahora, hay una cosa particular, que es que el gobierno insiste, desde Milei y Caputo hace un buen rato, que no está previsto ningún tipo de variación en el tipo de cambio, ningún salto devaluatorio. Bueno, alguien le va a mentir, alguien le está mintiendo al gobierno. Es que eso, viste, como es, todos los gobiernos dicen que no van a devaluar, después hay otros factores ajenos inclusive al gobierno que lo terminan determinando, ¿no? O presionando. Sí. También hay una cosa, no para todos los gobiernos que tienen en vista o hacia adelante una potencial devaluación hacen todo lo posible por evitar que se conozca cuándo va a ser, porque no todo el mundo se adelanta y sale corriendo. Es la primavera de Alfonsín, o sea, si vos tenés información confidencial que te dice, el día 1 de agosto va a haber un salto y todo lo que pueden correr antes y te devalúa el mercado.
Sí, Entonces, lo que pareciera es que lo que ya está claro a esta altura es que el gobierno gobierna para la casta, no en contra de la casta, porque si el coeficiente Gini se profundiza es porque está beneficiando a los más ricos y no a los más pobres. Indiscutiblemente, y coincido con tu reflexión, digo, cuando vos querés dar un dato digamos, contundente en contra de la idea de que Milei gobierna en contra de la casta, bueno, el dato contundente lo tenés ahí. La regresión en el ingreso, sobre todo en materia de distribución del ingreso, confirma que el programa económico de Milei, lejos de ser anticasta, es procasta. Sí, y ahí, Martín, con lo que decían antes también, el juego del gobierno nacional, de hasta dónde Toto Caputo puede continuar, ¿no? Con este proceso, básicamente. Sí, mira, yo esto es pura sensación, ¿sí? No estoy basándome en ninguna información. Yo tengo la idea de que Caputo se sabe como ministro de transición o de una etapa de este gobierno. ¿Y eso no puede ser un problema para un jugador de la bolsa en materia de las relaciones que vos decías recién, cuando se escapa algún dato en off, digamos? ¿No puede terminar siendo un problema saber que Caputo sea algo efímero? Hay una cuestión que para mí es importante. Yo creo, insisto, no es basada en información, sino en una sensación que tengo, que Caputo en algún momento no muy lejano va a dejar de ser ministro de Economía. Sí. Y lo más probable es que sea Caputo el que tome la decisión de devaluar para después irse. Esto es como, ¿viste? Como un jugador de fútbol que se quiere llevar a uno. Y venga Sturzenegger. Yo creo que ese es el camino que se abre. Sí. Lo que hace mal el gobierno es que hace un mes anunció que iba a venir Sturzenegger y no saben dónde ponerlo. Eso genera problemas de expectativas. O sea, ni siquiera sería remeslénico, porque no es que va a devaluar para hacer algún tipo de base de estabilización, sino simplemente para intentar llevarse puesto a alguien que venga atrás. Sí, yo diría, a ver, el gobierno es consciente que va a tener que devaluar, porque con este tipo de cambio no está acumulando dólares, y en cuanto esto se le empieza a dar vuelta, la meta de fondo, que es salir del cepo, se convierte en imposible. Entonces, la devaluación para mí está en carpeta. ¿Quién va a tomar la decisión de devaluar? Difícil de saberlo, pero yo intuyo que será el propio Caputo el que va a devaluar, y medio que se va a inmolar por la causa, se va a hacer responsable de la devaluación, va a renunciar, y ahí potencialmente aparece la figura de Sturzenegger. Claro. Pero estoy elucubrando, estoy haciendo teorías sobre... Sí. Las playas de Río le quedan bien después a Toto. Sí, vos viste que esta gente no tiene problema, no es que se va y tiene algún grado de remordimiento por haber hecho algún problema en la sociedad. Claro. Lo que sí es cierto es que la devaluación, lejos de ser una solución para las grandes mayorías, empeora las condiciones. Claro. Martín Epstein, analista económico del CEPA, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Un placer como siempre, tenga buen día. Hasta luego.